A ver, ¿me confirman si se ve, se escucha? Se escucha muy bajo. A ver, qué raro. A ver ahora, aló, aló, no sé. Mm, Aló, aló, ¿me escuchan, jóvenes? Un poco bajo. Mm, Sí, se escucha. Bueno, caballero, habrá que subir un poco el volumen porque acá estoy como siempre en realidad. Igual si hubiera algún problema para que repita, igual siempre consultan, ¿no? No hay ningún problema. Sí, qué raro. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Recuerda qué tema vimos la semana pasada, jóvenes? Ajá, claro, claro. El sistema financiero, ¿no? Que estaba muy relacionado con el sistema monetario. Vimos ahí en el sistema financiero el agente superavitario que puede depositar sus ahorros en el banco y el banco a su vez se lo transfiere estos fondos, los recursos, al agente deficitario, ¿no? Esa es la forma general, pero en vez de banco también puede ser una entidad no bancaria, puede ser una empresa especializada, ¿no? O incluso puede tratarse del mercado directo, ¿no? El mercado directo donde ya se transan acciones, bonos, instrumentos un poquito más sofisticados, a veces también de más riesgo, de mayor tiempo, ¿no? De mayor plazo. Entonces, de manera sintética, eso es la estructura general de la clase anterior. Ya hoy día, ahora sí, vamos a pasar ya, vamos a poner un paso más en este aspecto panorámico, no propiamente macroeconómico, yo lo agrupo ahí porque es una visión más panorámica, ¿no? Pero tiene que ver más que nada con el Estado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner acá el mapa conceptual. Listo, miren, ya, la primera parte, esta de la derecha, ya pasó hace tiempo, ya está ya hace 2, 3 semanas que ya lo hemos concluido. Luego habíamos pasado con dinero e inflación, que también ya fue evaluado, ¿no? Dimos un salto la semana pasada con sistema financiero y ahora entonces vamos a ver el sistema tributario. Vamos a ver, vamos a desmentir, ¿no? Esa impresión que se tiene de que impuestos igual tributos y tributos igual impuestos, ¿no? Vamos a ver que no es así. Hay otros tipos de tributos que no son impuestos y además otros tipos de ingresos del Estado que no son tributos. Entonces, vamos a ver cómo se estructura en general todo el presupuesto público, pues, ¿no? Muy bien, entonces empecemos, por aquí está la diapositiva. Bien, sector público, ¿no? Específicamente el sistema tributario. Uh-huh. Entonces, el sistema tributario es un conjunto de normas, ojo, las normas, desde la Constitución, las leyes, reglamentos, textos únicos ordenados, la SUNAT tiene varios, ¿no? Textos únicos, los TUOS, textos únicos ordenados, leyes, ajá, instituciones, entidades del Estado, empresas. Ojo, las empresas también forman parte del sistema tributario, ¿no? Porque son las que financian precisamente y de eso se trata, ¿no? De eso se trata. El sistema tributario se encarga de financiar al Estado sus proyectos, sus gastos, ¿de acuerdo? Su presupuesto. En la Constitución se establecen algunos principios para delinear, ¿no? Para dar un marco general estable a este sistema tributario. Por ejemplo, hay un principio de legalidad, ¿no? Que quiere, entre otros, ojo, estos no son los únicos, ¿eh? No es exhaustiva esta lista, está el principio de legalidad, que nos dice que el que decide cómo y cuánto se va a cobrar, ¿no? Como concepto de tributo en general, no es el ejecutivo, sino es el legislativo por medio de leyes, ¿no? Por medio de leyes. Claro que excepcionalmente el ejecutivo también tiene iniciativa legislativa, ¿no? Pero en general no, ¿no? Ahí está el principio de legalidad. También hay un principio de publicidad que dice que el Estado, el Ejecutivo en concreto, debe publicar, ¿no? Apenas se establece una ley, en general toda ley, ¿no? Apenas se establece, debe salir al siguiente día hábil publicado en el diario El Peruano. Si no es así, ojo, no en Facebook, no en la cuenta oficial
No, es en el diario oficial El Peruano. Ese es el medio mediante el cual se tiene que publicar y que es requisito, ¿no? Para poder cobrar, hacer efectivo los cobros de esos tributos. Si no está publicado, pues no se puede aplicar, ¿ya? También hay principios como el de no confiscatoriedad, que tiene que ver, está muy relacionado con el principio de capacidad contributiva, ¿no? El principio de no confiscatoriedad nos dice que tiene que estar bien sustentado, ¿no? ¿A qué se debe que se va a cobrar un tributo? Por ejemplo, hubo una época en la que se establecieron una monarquía, si no me equivoco es la monarquía británica, estaba pasando por una fase de déficit de presupuesto del Estado, ¿no? Entonces hay que cobrar por lo que sea, puso impuestos a las ventanas, por la cantidad de ventanas que había en las casas empezó a cobrar impuestos, ¿no? Y eso es algo que en realidad no es conveniente, porque simplemente lo único que ganó es que las siguientes casas que se construyan tengan menos ventanas, o no tengan por último, ¿no? Entonces, el principio de no confiscatoriedad nos dice que tiene que haber un sustento claro, económico, técnico, que fundamente el cobro de un tributo en general. También está el principio de capacidad contributiva, que se relaciona a este porque cuando se trata de empresas o de factores productivos en general, de lo que se trata es de financiar al Estado, pero el Estado debe sostenerse en el tiempo, ¿no? No debe cobrar hasta el punto de quebrar empresas, ¿no? Sobre todo, en particular, ¿no? Si son micro, pequeñas, no las va a quebrar. Si son grandes, tampoco, no conviene, porque el Estado vive de eso, del cobro de esos tributos, ¿no? Entonces ahí está la capacidad contributiva, tiene que ver ahí, no se puede cobrar más de lo posible, de las posibilidades de pago de cada entidad, ¿no? De cada persona natural, jurídica. También hay un principio de igualdad, que nos dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Por lo tanto, a todos se les debe aplicar lo mismo. Sin embargo, también hay un principio de equidad, ¿no? Que nos dice que hay cierta proporcionalidad. Entonces, no quiere decir que si a uno le cobras 1.000 millones de soles, a una gran empresa, ¿no? Lo mismo lo vas a cobrar a una microempresa, no, imposible, ¿no? Entonces también hay un principio de equidad, ¿no? Entonces, principio de igualdad, de equidad, por ahí tienen que llegar a un equilibrio, porque pueden entrar en contradicción, por más que los términos parezcan muy similares, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el sistema tributario peruano, ¿no? Esto no es exhaustivo, esto es solamente un resumen. Está compuesto por el Código Tributario, ¿no? Es un texto que los abogados lo conocen muy bien y que dicta pues todas las normas, todos los parámetros mediante los cuales se van a regir las leyes y los reglamentos, ¿no? Y entonces los tributos, que se establecen en base al Código Tributario, tenemos entre ellos, ¿no? Entre otros también, los que son administrados por el gobierno central, ¿no? Que pasan por la SUNAT, los que son administrados por los gobiernos locales y los que son de otra índole, ¿no? No pasan necesariamente por el gobierno local ni por la SUNAT. Entonces, bueno, entre los del gobierno central, fíjense, hay bastantes, y esto hay más todavía, ¿no? Impuesto a la renta, IGB, impuesto selectivo al consumo. Interesante, este régimen único simplificado que ahora es nuevo, NRUS, de repente lo han visto por ahí las siglas, ¿no? Afíliate al NRUS, ya es el nuevo régimen único simplificado, que es una modalidad para pagar impuesto, como un impuesto a la renta, pero que no es impuesto a la renta. Está especialmente diseñado para empresas que están emergiendo, que están naciendo, ¿no? No se le puede dar el mismo trato que una empresa ya establecida. Se le debe permitir que crezca, ¿no? Si no, pues el menor toque lo va a hacer que quiebre, y eso se supone que no quiere el Estado, el Ejecutivo y toda la sociedad, ¿no? Muy bien, entonces ahí está el NRUS. También está el impuesto especial a la minería, aportaciones al seguro de salud, ajá. ¿Qué más? Aportaciones a la ONP. Ojo que acá están entre impuestos, contribuciones, tasas, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, ustedes, yo cuando me inscribí al examen de admisión, ¿no? A la uni, pagué, si no me equivoco, 550 soles, creo que sí, fueron 550 soles, por el derecho de examen de admisión. Esa es una tasa, un derecho es una tasa, ¿no? Por tu prospecto, 60 soles creo que pagué esa vez, ahorita ya ha subido, ¿no? Pero pagué 60 soles, también derecho de prospecto, ¿no? Ahí está, entonces son tasas.
Aparte de los derechos, también hay otro tipo de tasas, que ya lo vamos a ver. Derechos arancelarios, regalías mineras, gravamen especial de la minería, en fin, toda una lista prácticamente muy numerosa en realidad, ¿no? Muy numerosa. Esto de acá solito ya incluye bastantes cosas. Te piden para tu trabajo, para trabajar en la SUNAT, ¿no? Te piden tus antecedentes judiciales, policiales, penales, ya tienes que pagar la tasa para tener ese documento. ¿Quieres tener una copia de la denuncia policial que has hecho? Ya, también se paga una tasa, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Los gobiernos locales, más modestos, ¿no? Un presupuesto más modesto, lo que cobran es el impuesto predial, que es lo que se aplica a los propietarios de determinadas casas, no es a cualquier casa, no es a todas las casas. Impuesto a la alcabala, que tiene que ver con la transferencia de la propiedad de bienes inmuebles. Impuesto a los juegos, ¿no? Los casinos, claro, las apuestas, ¿no? Impuesto al patrimonio vehicular, todo eso, ¿quién lo cobra? Los gobiernos locales. Y también tenemos contribuciones al Senat y Cencico. ¿Muy bien? Listo, lo pueden leer por su cuenta esto, ¿no? Simplemente son algunas acotaciones. Muy bien, entonces, en cuanto a los tributos, les mencioné que es un amplio espectro, ¿no? No son solamente impuestos. Los tributos no se reducen a impuestos, no, sino que también tenemos contribuciones y tasas, ¿no? Entre los impuestos están varios de los que hemos mencionado, ahorita vamos a verlos nuevamente. Entre las contribuciones también, ahí hemos visto Senati, Cencico, aportaciones a la ONP, Seguro de Salud. Y entre las tasas, ahí están, mira, están los derechos, lo que tú pagas por tu examen de admisión, por tu prospecto de admisión, ¿no? Pero también están las licencias. Si es que alguien ya maneja carro, ahí va a estar su licencia. Y también los arbitrios, ¿no? Para que haya un recojo de basura, servicios que brinda la municipalidad. Muy bien. Ahora, empecemos con los impuestos. A ver, vamos a ver, acá tengo un mensaje. Claro que sí, yo soy de la UNI, jóvenes. Claro que sí. Ingeniería económica, ¿no? Muy bien. Entonces, los impuestos, entonces, como dice acá, no generan contraprestación directa. ¿Qué quiere decir eso, profesor? No, yo no soy San Martín. Ingeniería económica, estudié en la UNI. Entonces, los impuestos no generan contraprestación directa, sino que es como un poquito como el sistema indirecto, ¿no? Financiero indirecto, ¿se acuerdan? O sea, lo que uno deposita en un banco no sabe en última instancia a dónde va a llegar. En cambio, perdón, de manera similar, acá también, los impuestos uno los paga y luego el Estado, el Ejecutivo, ya verá en dónde a dónde lo destina, a qué obra, a qué servicio, a qué salario de docente, etcétera, va a destinarlo, ¿no? Entonces, a veces es algo que caracteriza a los impuestos, no, es un poco incierto. ¿Se verá la corrupción, profesor? También, bueno, ya, pero eso no está contemplado legalmente, ¿no? Muy bien. Entre los impuestos, entonces tenemos, miren, justo acá los hemos ordenado, acá están algunos, son dos de los indirectos, impuestos indirectos, que son el IGB, el impuesto selectivo al consumo, ¿no? IGB, ¿qué significa IGB? Impuesto general a las ventas. En cualquier otro país se llama IVA, ¿no? IVA. Impuesto al valor agregado, ¿no? En Perú, pues, haciendo honor a que no tenemos mucha generación de valor agregado, no tenemos mucha industria, somos un país de sector terciario, ¿no? De ventas. Entonces, bueno, así se le llama, ¿no? Consecuentemente, impuesto general a las ventas, 18%. ¿Sí? El impuesto selectivo al consumo, ¿qué cosa es? Un impuesto que grava, que se aplica sobre bienes que son de lujo o que no son necesarios o que tienen algún perjuicio para la salud, para el medio ambiente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, impuesto al cobrar un auto. Si es de lujo, con mayor razón, pues, ¿no? Si no es de lujo, bueno, también tiene emisiones de CO2, ¿no? A los combustibles, por supuesto, también, ¿de acuerdo? A las bebidas, drogas legales, bebidas alcohólicas, cigarrillos, ¿no es cierto? Vamos a aplicar un ISC. También hablamos de un impuesto a la renta. Estos son impuestos directos. Estos dos de acá, estos dos que están en la columna de acá, son impuestos directos, ¿no? Como el impuesto a la renta, impuesto al patrimonio vehicular, al impuesto predial también, ¿de acuerdo? Muy bien.
¿Qué más tenemos por aquí? Ojo. Sí, tenemos entonces impuestos directos, ¿no? Impuesto a la renta es el que es el principal, bueno, es el de los impuestos directos es el de mayor importancia, ¿no? Este es recaudado por la SUNAT. Los otros son más modestos, impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, son recaudados por la municipalidad. El impuesto predial, como les mencioné, se aplica sobre la propiedad de un bien inmueble, ¿no? O sea, si tú tienes una casa, ¿no? Y esa casa cumple con ciertos requisitos, está valorizada por un buen monto, entonces te van a cobrar, ¿no? Impuesto predial, hay que pagarlo. Incluso cuando van a la casa, ¿no? Y no encuentran a nadie, el propietario está no habido, está en el extranjero, el que se encuentre dentro de la casa, ese va a tener que pagar, ¿no? No necesariamente tiene que ser el propietario, sino en última instancia el poseedor, ¿no? Entonces, es un impuesto bastante fuerte, ¿no? O sea, tiene que ser cobrado. ¿Qué más? También impuesto al patrimonio vehicular, claro, ¿no? Tienes un vehículo, vas a pagar periódicamente tu patrimonio vehicular. Y entre los impuestos indirectos, acá tenemos al IGB, ya les mencioné, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo. Los aranceles, ¿qué cosas son? Son impuestos a las importaciones, claro, ¿no? O sea, viene una empresa a vender por aquí y además de IGB, además de ICC, si fuera el caso, además va a tener que pagar un arancel. Pero ojo que estos impuestos en última instancia los paga el consumidor, ¿ya? Ojo con eso, que los pagan, por eso que el precio se encarece, ¿no? Cuando establecemos aranceles altos, el precio de importación se hace mayor. Esa es la idea de los mercantilistas, pues, ¿no? De proteger la industria nacional. Bien, cuando se incrementa el IGB también el precio se encarece. El ISC, por eso es que ahora han exonerado pues a los combustibles y a otros, ¿no? A los combustibles sobre todo del ISC, ¿no? Para que el precio bajara. De ahí a que se cumpla ya es un poco más complejo, ¿no? Pero esa era la intención. Dicen que la intención es lo que vale. No parece ser así. Muy bien. ¿Qué más? El ITF, lo mencioné la semana pasada, el impuesto a las transacciones financieras, que es de apenas un 0,05%, poquitito nomás, porque su finalidad más que recaudatoria es de detección de lavado de activos, ¿no? Cuando hay movimientos fuertes de dinero, ahí se va a prender las alarmas, van a parar la oreja y van a investigar en caso haya motivos, ¿no es cierto? Muy bien. Impuesto a la alcabala es otro impuesto indirecto, nuevamente lo paga el consumidor en última instancia, ojo, pero tiene que ver también con los bienes inmuebles, como el impuesto predial, pero no es al propietario, no es al poseedor, sino es a la transferencia. Se cobra cuando hay una transferencia de la propiedad de un bien inmueble, ¿no? Una persona le vende su casa a otra persona, entonces se va a establecer una alcabala. ¿Quién lo paga en última instancia? El comprador, ¿no? El que compra la casita, él lo paga, por medio del que lo ha vendido. Por eso es indirecto, ¿no? Por eso es indirecto. Muy bien. O se va a dar alguna herencia, donación, alcabala también. Muy bien, transferencia en general. Y así podemos entonces ver, ¿no? Que los impuestos directos se caracterizan porque graban la riqueza, se determina, se identifica quién es el que está pagando, ¿no? Por ejemplo, en el impuesto a la renta vamos a ver determinadas categorías, ¿no? Se paga directamente, pues, directamente. Se identifica quién es, muy bien, te corresponde tanto, paga, listo, de frente a la SUNAT, directo, no hay intermediario, ¿no? Claro, las pagan directamente personas naturales, jurídicas. Y en los impuestos indirectos, en cambio, no graban la riqueza en sí, sino van hacia el consumo. El consumidor es en última instancia el que lo paga, pero no lo paga directamente, pues, ¿no? Sino que tiene que pagárselo, tiene que darle el monto a la empresa que le está vendiendo el bien o servicio y la empresa se encarga ya de pasar el IGB al Estado, ¿no? ¿O ustedes han ido alguna vez a pagar su IGB a la SUNAT? Sus padres, no se da, no se da. Se paga cuando estás saliendo de caja, pues, ¿no? Cuando estás en la caja de Plaza Vea, de Totus, pagas y ahí te dan tu ticket, 18%, tu IGB 18%, tal monto, ¿no? Entonces ellos se encargan de, de pagarlo a la SUNAT, ¿no? Impuesto indirecto.
Igual el ISC, impuesto selectivo al consumo, etcétera. Claro, ¿no? Lo pagan también personas naturales, jurídicas, en calidad de consumidores. ¿Mm? Muy bien. Podemos continuar entonces. Miren, acá hay unas pequeñas estadísticas sobre cómo ha evolucionado el IGB en los últimos 3 años, ¿no? Los últimos 3 años, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el 2019 pues todo iba normal, ¿no? Todo iba de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo que marcaba el destino. ¿Pero qué ocurrió? O lo que creíamos que era el destino, siempre progresando, ¿no? ¿Pero qué pasó? 2020, año de pandemia, y el IGB se ha caído. Esto ha sido catastrófico realmente, y por eso que el Estado ha estado desfinanciado, ¿no? Ojo que hasta esta época, si ustedes recuerdan las noticias, justamente a colación del tema del bono a 100 años, que nos hemos quedado endeudados, se decía, pues, Perú puede afrontar la pandemia porque tiene una fuerte espalda financiera, ¿no? Han tenido una disciplina, o sea, el Estado estaba ahorrando, no gastaba, no había gasto público en 20, 30 años, ¿no? Muy poco. Entonces se supone que ha estado ahorrando y por eso tiene una credibilidad financiera impresionante como ningún otro país. Y por eso hemos podido endeudarnos a 100 años. Y por eso también es parte, ¿no? Había servicios que estaban descuidados, como los servicios de salud. Muy bien. Entonces, para el 2020, ¿qué ocurrió? Disminuyó, cayó la recaudación, porque no hubo actividades, pues, ¿no? No hubo actividades comerciales, empresariales, producción, todo se cayó, todo se cayó. Y para el 2021 ha habido una buena recuperación, no vamos a negarlo en absoluto, ¿no? Sino una muy buena recuperación en términos de producción real y de ventas, por lo tanto, también. Muy bien. En cuanto al impuesto a la renta, como les mencioné, tenemos 5 categorías. 5 categorías. O sea, por eso es también un impuesto directo, porque se identifica quién es el que va a pagar y por lo tanto se le establece un monto de acuerdo a qué tipo de factor productivo, por ejemplo, se trata. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá el impuesto a la renta de primera categoría, que se encarga de cobrar al arrendamiento de bienes inmuebles, ¿no? Al arrendamiento de predios, ¿no? Parece lenguaje de abogado, profesor. Bueno, alquiler de cuartos, alquiler de terrenos, ¿no? Para producción agrícola, alquiler de casas, ¿no? Todo eso va a pagar un impuesto a la renta de primera categoría. El impuesto a la segunda categoría lo dejamos para el final, ¿ya? O sea, después de la quinta, porque va a ser un poco por descarte. Hay varias cosas que están metidas ahí, no es una sola cosa. El impuesto a la renta de tercera categoría, ahí sí es sencillo identificarlo, son actividades empresariales en general. Empresariales más que nada del sector real, o sea, no del sector financiero. Entonces ahí está, fíjense, ¿no? Factor tierra, factor naturaleza. Vamos a ponerle una N. Factor tierra, naturaleza. Factor capital y factor trabajo, acá está, en los dos últimos. ¿No? Aquí está, factor trabajo. Vamos a ponerlo por acá. Factor trabajo. Entonces, profesor, cuando yo trabaje de ingeniero, ¿qué voy a pagar? Es bien interesante, ¿no? En principio, como ingeniero, vas a pagar pues un impuesto a la renta de cuarta o de quinta, ¿ya? Un obrero de construcción también, ojo, también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se sabe quién paga qué cosa? Ya. El impuesto a la renta de cuarta categoría es pagado por trabajadores independientes. Y el impuesto a la quinta categoría es pagado por trabajadores dependientes. ¿Qué significa eso, profesor? Porque en el examen no te va a venir así, no te va a venir, fulanito es trabajador independiente, fulanito es trabajador dependiente. No, te va a venir, tal persona emite recibos por honorario, ¿no? Para cobrar su salario. Trabajador independiente. Ya, atento, trabajador independiente siempre emite recibos por honorario. ¿Ya? Así como las empresas para cobrar, te dan una boleta, emiten una boleta, una factura. Los trabajadores también emitimos, si es que somos trabajadores independientes, recibos por honorario, ¿no? ¿Qué más? Se diferencia también porque el trabajador dependiente tiene una serie de beneficios, beneficios laborales, me refiero. Por ejemplo, tiene su CTS, la empresa le va depositando su CTS, mes a mes, periodo a periodo, su convención por tipo de servicio, ¿no? Tiene una gratificación
tiene sus vacaciones, ¿no? En general, ¿no? Hablando muy en general, tiene sus vacaciones, gratificación, CTS, su seguro de salud, está en planilla. Lo que pasa es que está en planilla, pues, ¿no? El trabajador dependiente ha firmado un contrato, siempre, siempre, ha firmado un contrato y por lo tanto la empresa tiene una relación vinculante, el trabajador tiene una relación de dependencia con la empresa y la empresa va a cubrir todo esto, su seguro de salud, vacaciones, etcétera. En el trabajador independiente, ahí puede ser que la empresa le otorgue algún beneficio, ¿no? No necesariamente con los mismos nombres, pero puede ser que sí, o puede que no, sencillamente, ¿no? Entonces ahí está, son diferencias. Además, ojo, antes profesor, ¿y por qué todas las empresas mejor no contratan por cuarta categoría? Se ahorrarían un montón. Claro, lo que ocurre es que también legalmente hay unos requisitos, ¿no? Si es que trabajas más de 30, llegas a 40, 48 horas a la semana trabajando, entonces tu horario es fijo, ¿no? Entonces te corresponde firmar un contrato, estar establecido, ¿no? En cambio, cuando trabajas menos de 30 horas a la semana o no necesariamente tienes un horario fijo, ya ahí va a poder contratarte de manera independiente. Ahí está la diferencia, por eso se llama pues trabajador independiente, ¿no? No hay una relación total de dependencia. Muy bien. Y el impuesto a la renta de segunda categoría, profesor, ¿de qué se trata el impuesto a la renta de segunda categoría? Se trata de, por ejemplo, sí, fondos de inversión, ¿no? Beneficios de empresas financieras, eh, también acá hay regalías, ojo, incluso propiedad intelectual, ¿no? Patentes. Si ustedes crean alguna medicina, ¿no? Para curar el cáncer, para curar el VIH, entonces seguramente lo van a patentar. Ustedes van a querer el monopolio de eso o otorgarle la licencia a algún otro, claro, previo negociamiento, ¿no? Entonces sus beneficios, sus ganancias de ustedes van a estar grabadas, ¿no? Se les va a cobrar un impuesto a la renta de segunda categoría, ¿ya? Muy bien, ahí está, entonces hay varias cosillas por ahí en el impuesto de la renta de segunda categoría. Fíjense, acá tenemos algunas estadísticas también respecto al impuesto a la renta. También, ¿no? El mismo comportamiento del 2020, no hubo producción, no hubo actividad empresarial, comercial, y para el 2021 hubo una excelente recuperación, ¿no? Comparativamente, ¿no? Comparativamente. Profesor, pero hubiera sido mejor que no haya habido pandemia. Claro que sí, claro que sí. Comparemos también, ¿no? Así, miren, acá hay 44.000 millones de soles, por acá hay casi 55.000 millones de soles. Veamos el IGB, mira, 64, digamos, ¿sí? Casi 64 mil millones de soles, y por acá 80.000 millones de soles. Hay una diferencia grande, ¿te das cuenta? Y por eso, miren, cuando comparamos el impuesto, el IGB, el impuesto a la renta, y hay por ahí el ISC, el impuesto selectivo al consumo, notamos esta disparidad, pues, ¿no? Miren. 57% por aquí, 40% por allá, en el 2019, ¿no? 60%, la misma tendencia, mira, la misma tendencia. ¿Y eso por qué es importante, profesor? Es importante, ¿no? Porque es un síntoma de que nuestra economía no está muy desarrollada en sentido industrial, en el aspecto industrial, las empresas no son grandes, o la mayoría es contratada por empresas pequeñitas, microempresas, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, ¿de acuerdo? Incluso, a ver si sacamos el porcentaje eh, como si este fuera el 100%, fíjense, a ver, voy a sacarlo. Claro, ya, se mantiene, 60%, ¿no? Casi 60%, se acerca más, 60%, ¿ya? Entonces, esa es una tendencia incluso que ha ido revirtiendo, o sea, que ha ido mejorando en realidad. Todavía es preocupante, todavía estamos como que un poquito mal, ¿no? Pero cuando yo estaba en la academia, hace algunos años, hace más de una década en realidad, lo que ocurría era que acá había 70%, ¿no? De IGB, 70% y por acá apenas 30%. Y eso es peor, pues, ¿no? Porque quiere decir que los que financiamos al Estado somos principalmente los usuarios, porque ¿qué hemos dicho?
que el IGB es un impuesto indirecto, ¿no? O sea, en última instancia el que lo paga es el consumidor. ¿Y el impuesto a la renta quién lo paga? Lo pagan empresas, ¿no? Pero, profesor, también hay impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría para trabajadores. Claro, pero no es significativo, pues, ¿no? A comparación de lo que pagan las empresas. En otros países esto sí es muy, muy fuerte, ¿no? 40%, 50%, mitad, mitad, ¿no? O incluso al revés. ¿Ya? Entonces, bueno, es parte de las estadísticas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Continuemos. Ajá, entonces eso ha sido en cuanto a los impuestos y ahora las contribuciones se caracterizan porque sí tienen una contraprestación efectiva, ¿no? Miren, tienen un hecho generado de beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Por ejemplo, si es que en el caso del seguro de salud, ¿no es cierto? La empresa no es que te des cuenta, acá sí, si tu salario es de 1.000 soles y tú estás asegurado con el salud de repente y tu porcentaje es de 9%, digamos, ¿no? Entonces, ese 9%, ¿qué significa? Significa que el salud va a cobrar 90 soles, ¿no? Por cada mes, 90 soles. ¿Y eso se va a descontar de tu salario? No, 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 no. Es simplemente una referencia, es 9% del salario, eso le paga la empresa de salud, pero lo pone la empresa, ojo, ¿ya? Entonces, esa es una contribución, la empresa se va a encargar de dárselo a salud. ¿Qué cosa sí paga el usuario o el trabajador? La ONP, ¿no? Ya vimos la AFP, la semana pasada vimos la AFP, cómo funciona. En el caso de la ONP, bueno, cada trabajador va aportando alrededor de 15%, ¿no? 14, 16%, mes a mes, ¿no? Tiene que aportar a la ONP, contribuir, es un contribuyente, y eso, ojo, no es como una bolsa individual, ¿no? Como en el caso de la AFP, que iba creciendo mes a mes y que se te iba a devolver íntegramente. No, no, no. En el caso de la ONP no es así. Es una bolsa que ya existe, es una bolsa que en cada mes se va ingresando todas las contribuciones de los trabajadores y a la vez se va disminuyendo porque se va pagando a las personas que ya están jubiladas, que están cobrando sus pensiones, ¿no? Están cobrando su pensión. Y por eso que hay mucho más complejo, ¿no? Esta situación, retirar ONP, ¿no? No tiene sentido en realidad. O sea, puede sonar impopular, ¿no? Pero es que no tiene sentido porque de la AFP tú puedes retirar lo que es tuyo. De un banco tú puedes retirar lo que es tuyo, lo que tú has depositado, pero de la ONP no funciona así. ¿Mm? Más complejo es. Y por eso también se cuestiona mucho, ¿no? No parece algo muy sostenible, ¿no? En algún momento va a faltar cómo financiarlo. Ventaja, que como es el Estado siempre va a completar, ¿no? En democracia se busca votos, entonces eso va a ser siempre. Pero al completar a esto le va a quitar presupuesto a otras cosas, ¿no? Por ahí va un poco ese debate. Y en cuanto a Senat y Sensico, bueno, son institutos que se encargan de formar, de capacitar, ¿no? De dar cursos, carreras técnicas a las personas en general, pero las empresas tienen la obligación, empresas empresas grandes dedicadas a sector industrial, ¿no? Servicio Nacional para Trabajo Industrial, ¿no? Ese es Senati, y por acá, o construcción, ¿no? Para construcción, todas estas empresas dedicadas a la industria o a la construcción van a pagarle, ¿no? Un 0,75% a Senati o un 0,2% a Sensico. ¿Por qué les paga? Porque a sus trabajadores, a los trabajadores de esta empresa, se les va a permitir capacitarse, ¿no? Capacitarse. Las empresas le pagan para que capacite a los trabajadores. Muy bien, entonces esas son las contribuciones. Y finalmente, entre los tres, ¿no? Tipos de tributos, ya hemos hablado de los impuestos, contribuciones, y ahora, ¿qué serán las tasas? Bueno, lo había anticipado un poquito, ¿no? La tasa es la tasa se caracteriza porque sí genera también una contraprestación efectiva, ¿no? Que puede ser individualizado, ¿no? Generalmente va a ser individualizado, o sea, sí se va a identificar. Por ejemplo, cuando tú pagas arbitrios, sabes que ese dinero va a ir ¿a qué?
Bueno, a comprar, a mantener un camión y que ese camión se pasee por todas las calles del distrito o de la provincia, distrito, ¿no? Y que recoja la basura, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está. Se tiene muy claro en qué, por qué se está pagando esa tasa, ¿no? Ese tributo. En cuanto a los derechos, también, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, cuando tú vas a constituir, claro, vas a crear tu empresa, ¿no es cierto? Vas a constituirla, vas a la SUNAR, haces diversos trámites y pagas una tasa, un derecho. Cuando vas a sacar por primera vez tu DNI, pagas también un derecho. Cuando quieres renovar tu DNI, pagas un derecho. Cuando quieres postular a la uni, pagas un derecho. Cuando quieres sacar tu pasaporte, pagas un derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Todos son derechos. Cuando pagas tu peaje, también. Y aparte tenemos las licencias, ¿no? Las licencias, por ejemplo, claro, licencia de funcionamiento que se le paga a la municipalidad, ¿no? La municipalidad puede clausurar un local si es que no tiene la licencia. Obviamente para tener esa licencia tiene que haber ciertos requisitos de defensa civil, etcétera, diversas instituciones, que todo sea óptimo, ¿no? Si no se cumple, ya clausurado, pues, clausurado. Si no tiene y está funcionando un restaurante, clausurado, ¿no? O se le pone una multa, cierre temporal, muy bien. También podemos hablar de otras licencias, ojo, ¿no? Las licencias, por ejemplo, que las emite Sucamec, ¿no? Licencia de conducir, licencia para portar armas, etcétera. Para eso, además de tu examen psicológico, en el caso de las armas, tu examen para conducir, ¿no es cierto?, para conductores, también se paga, ¿no? Se paga y esa es la tasa, ese es el monto que se va a pagar para tener ese permiso, esa licencia. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, también podemos definir algunos conceptos como evasión y elusión tributaria, que no son lo mismo. Ojo, evasión no es lo mismo que elusión tributaria. La elusión no llega a ser ilegal, ¿ya? La ilusión son formas de no pagar un tributo determinado, ¿no? Pero no llega a ser ilegal. ¿Cómo así, profesor? Son pequeñas jugadas. Por ejemplo, esto de los depósitos, ¿no? Las cuentas que se tienen en paraísos fiscales, en Panamá, en Suiza, son muy polémicos, ¿no? Hace poco se desató que Mario Vargas Llosa y otros, ¿no? Políticos, empresarios, tenían en Panamá, y eso es muy cuestionable, ¿no? ¿Y por qué no se les abre proceso, profesor? Porque no es ilegal, no es ilegal, simplemente es una forma de no pagar, pues, tributos al país, sino ponerlo en algún lugar donde no cobran tributos, no cobran impuestos. Otra forma, muy frecuente, acá en Perú sobre todo, hay colegios, por ejemplo, o empresas en general, que tienen varios locales, funcionan ahí todo normal, tienen el mismo nombre, pero ¿qué sucede? Que tienen diferente RUC, diferente registro público, en SUNAR están inscritos como diferentes empresas, pero el propietario es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se gana con eso? Se gana que el empresario, el dueño de todas esas empresas, no va a estar obligado a pagar impuestos como si fuera una pequeña o mediana empresa, o grande, ¿no? Ni a dar los beneficios, a los beneficios laborales que les corresponde a trabajadores de pequeñas, medianas o grandes empresas, sino que van a pagar como micro, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Esa es la jugada. Ejemplos de elusión tributaria, ¿ya? En cambio, cuando se habla de evasión tributaria, eso sí es ilegal, ahí sí cuidado, ¿no? Consiste en evitar el pago de tributos no declarando el verdadero monto, cuidado ahí, ¿no es cierto? Tu factura, la boleta debe decir lo que se está pagando, no emitiendo boletas o facturas, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? La emisión de boletas, facturas. Hace años, hace 1, 2 décadas, yo me acuerdo, ¿no? Muy pocas veces se emitía boleta, factura. Ahora sí, ¿no? Ahora te preguntan, ¿boleta o factura? No es ninguna de las dos, no es ninguna de las anteriores, ¿no? Es la una o la otra. Estamos un poquito más formales, pero aún así falta, ¿no? Falta muchísimo. Hay otros niveles incluso, ¿no? Hay otros niveles, por ejemplo, claro, incrementando las deducciones, ¿no? La compra de facturas.
hay una práctica famosísima, muy extendida, de compra de facturas, ¿no? Las empresas, de algún modo, que yo no lo sé, y espero nunca saberlo, se consiguen facturas, ¿no? Compran, ¿no? Pagan un dinero para obtener papeles. ¿Y eso para qué sirve, profesor? Ya, lo que pasa es que estos papeles son las facturas y eso sirve, por lo tanto, como costos, ¿no? Claro que paga un monto menor al que dicen esas facturas, ¿no? De manera que si fuera real, pues todo estaría bien, en orden, ¿no? Le dice a la SUNAT, mira, he tenido estos ingresos, aquí están mis facturas emitidas por mí, mis boletas emitidas por mí, y aquí están las facturas que me han dado porque al momento de comprar mis insumos, etcétera, ¿no? Entonces, se suma, se resta, se saca el impuesto de la renta, listo, pago tanto. Pero, ¿qué sucede? Que al comprar estas facturas, tú estás pagándole al privado, a este agente del mercado ilegal, ¿no? Le está pagando un poquito, un monto pequeño, y a la SUNAT le está diciendo, mira, he tenido costos gigantescos, ¿no? Entonces, de esa forma, disminuye lo que legalmente debería pagar, evasión tributaria. ¿Qué más? Claro, no pagando obligaciones, ¿no? Cosa muy discutida, debatida, muy polémica, porque, profesor, no pagar en 20 años es tener una deuda o no pagar el tributo, el impuesto. Eso es lo que sucede con varias empresas, ¿no? Entonces, sí, es muy debatido, por eso se demora mucho ese trámite, llega hasta el Tribunal Constitucional, dicen que no, que al final no corresponde el pago, en fin, o que lo pueden aplazar más, ¿no? Bueno, y por eso que hay esta cifra, ¿no? A ver, tenemos acá, mira. Ha mejorado, ¿no? Significativamente el porcentaje, ¿no? El porcentaje, miren la recaudación, la presión tributaria, ¿no? El porcentaje, o sea, ¿qué es la presión tributaria? Es el monto que se recauda sobre el PBI. Lo vamos a ver dentro de un momento también. ¿Ya? Esa recaudación se ha ido incrementando como porcentaje. Eso es algo bastante bueno, evidentemente. Y la recaudación, el monto absoluto de la recaudación también, ¿no? Ha tenido un crecimiento, por ahí pues que puede acelerarse o no, dependiendo también del crecimiento económico. Miren, acá está algo interesante también, 16.000 millones de soles, no, perdón, 16 millones, ¿no? Este mes de miles, Así que son en total 16.000 soles por elusión tributaria. Esto de acá le cuesta al Estado, a la sociedad, 16 millones, perdón, de soles. Acá también evasión tributaria, ¿no? Del impuesto a la renta, fíjate, tenemos 14 millones de soles. Y en cuanto a evasión tributaria del IGB, ahí está, no emite su factura, no emite la boleta. Ahí está, pues mira, 23.000 millones de soles, 23.000 millones de soles. Ahí está, la M mayúscula. Entonces, ahí está la informalidad, ¿no? Perú, país informal muchas veces. Claro, sí. Muy bien. Acá tenemos también algunos datillos, ¿no? Miren, 50% de evasión tributaria. Claro, ¿no? Profesor, las grandes empresas, pues mire, claro, miren, a lo que la SUNAT ha devuelto a las mineras, mire, toda esta cantidad impresionante. Claro que sí, ¿no? Es impresionante, es cantidad que no podría gastarlo en toda la vida, quizás. Poco austero soy quizás, pero no, es que no hay forma de gastar todo eso en toda una vida, ¿no? Lo que la zona no le está cobrando, ¿no? Las empresas también, montos gigantescos, ¿no? Entonces, profesor, son las grandes empresas. Sí, ¿no? Tienen una gran responsabilidad porque son pocas y son montos tremendos. Pero ahí también hay que ver el otro lado de la moneda también. Miren, 50% de la evasión tributaria es de las grandes empresas y la otra parte también es de las pequeñas, ¿no? Que es más difícil detectarlo, hay menor responsabilidad porque son pequeñas, ¿no? Más costo para detectarlas, pero es el 50%, ¿no? Claro que sería más efectivo destinar recursos para cobrar todo esto de acá. Sí, eso es algo verdadero. Ya. No, esto es sumado, ¿no? Esto es sumado. Entre ilusión y evasión, ¿no? Esto es lo que, de hecho, este 50% eso es, ¿no? Ilusión y evasión, todo en general. Esto de acá sí es ilusión, porque se les ha devuelto, ¿no? Han hecho algún artilugio legal, acá porque también con artilugios legales
han logrado aplazar los juicios, aplazar los trámites y decir, muy bien, todavía tiene más plazo para pagar. Entonces, es cuestionable, ¿no? Esta situación de que se está demorando en pagar o es que no ha pagado, ¿no? Pero no cuenta, legalmente no cuenta, ¿no? Como evasión todavía. Bueno, la presión tributaria, como le decía, es un indicador donde tenemos, es una fracción, es un indicador, una fracción, ¿no? Tenemos la recaudación en el numerador y el PBI en el denominador, ¿no? Es lo que justamente ese porcentaje que habíamos visto que había estado incrementándose. Y la base tributaria, no hay que confundirlo, es el número de contribuyentes registrados en la SUNAT, ¿no? O sea, ¿cuántos RUC habrá en el Perú? Bueno, esa es la base tributaria. Porque esto es justamente, ¿no?, el registro único del contribuyente. Cuando tú seas un trabajador independiente vas a tener tu RUC, ¿no? Necesariamente, si no, no eres trabajador independiente. 10, tu DNI y un número, el número del final de tu DNI, que está con un guión, ese. Cuando tengas tu empresa, persona jurídica, ¿no? Cuando constituyas una empresa en la SUNAR, en registro público, va a empezar con 20, tal, tal, tal. Entidades del Estado también tienen su RUC con 20, de la UNI, por ejemplo, ¿no? 2016, 900, 43, 59 y tal. Ese es su RUC. Muy bien. Miren, ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? Recaudación anual, más o menos como que se mantiene por aquí, crece por allá. Miren, miren, ¿sí? Se ven ciertos cambios. Para el 2020, bueno, era de esperarse lo que ocurrió. Para el 2021 hubo una buena recuperación, evidentemente. La variación porcentual, por acá como que ha caído tantito. Mira, caído, cayó, cayó, acá aumentó poquito, ¿no? Se desaceleró en todo caso, ¿no? Aumentó poquito. Acá disminuyó tremendamente. Y por acá hubo un crecimiento, mira, de casi la mitad. Increíble. Muy bien, así es, así es. El efecto rebote. Y la presión tributaria, bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Se ha ido incrementando a lo largo de los años. Bueno, acá hay una baja, pero, bueno, otra baja. Y luego crece, crece, a excepción del 2020, ¿no? Y luego sigue creciendo. Muy bien. Veamos ahora cómo estamos de tiempo. Ya. Presupuesto público. El presupuesto público es un instrumento fiscal que le permite al Estado planificar. Eso es lo importante, ¿no? Profesor, ¿somos una economía planificada? No, pero es que no existe. Sería imposible tener un Estado que no planifique lo más mínimo, ¿no? Ese es el ideal neoclásico, ¿no? Neoliberal. Un Estado así que todo se guíe por la rentabilidad, así actual o proyectada, pero privada, Estado privado, ¿no? Entonces el Estado debe planificar, es necesario, es importante y falta. Entonces, bueno, nuestro presupuesto está planificado a un año, ¿no? Que no es poca cosa, pero tampoco es mucho en realidad, ¿ya? Vamos a ver, mira, el proceso, cómo es que se establece este proceso. Sí, veamos primero cómo es este proceso del presupuestario. Tenemos 5 fases, 5 etapas. Primero tenemos una programación, ¿ya? Tenemos una programación del presupuesto, que quiere decir que las unidades ejecutoras, es decir, las entidades del Estado que tienen capacidad para gastar, para ejecutar el gasto, van a hacer una lista de requerimientos, ¿no? De acuerdo a sus proyectos, de acuerdo a su POI, a su PEI. ¿Qué es eso? ¿Qué es POI, PEI? Son plan operativo institucional, plan estratégico institucional, todo tiene que estar escrito, ¿no? Todo tiene que estar bien establecido. Entonces, en concordancia con eso, dicen, mira, necesitamos destinar, la universidad, por ejemplo, dice, necesitamos destinar ciertos recursos para investigación, porque nos hemos proyectado incrementar en tanto porcentaje los artículos producidos acá en la universidad, ¿no? Por docentes, por estudiantes, etc. Muy bien, por ahí va una parte de lo que van a pedirle al MEF. También de repente la escuela de física necesita impresoras, necesita fotocopiadoras, ¿no? Agua, siempre tiene ahí su agüita, ¿no? Para prepararse su mate, su hervidor, muy bien, ya. ¿Qué más? El departamento académico necesita presupuesto para los salarios y para también organizar un concurso docente, claro, para contratar, ¿no? Docentes catedráticos. Muy bien, ahí está, van poniendo ahí. También tiene que poner en qué fecha lo van a necesitar, ¿no es cierto? Necesitamos tal instrumento, maquinarias para implementar el laboratorio. Ya también. Todo eso, entonces toda esa lista se le envía al MEF, ¿no? Mediante la Oficina de Economía, ahí, Pabellón Central de la UNI,
él se encarga de llevarlo al MEF. Y el MEF tiene que hacer las veces de un Salomón, porque todo el mundo le va a pedir todo, pues, ¿no? Todo lo que se necesita, y no siempre hay suficiente recursos para todo lo que se necesita. ¿Ya? Entonces el MEF lo que va a hacer es una formulación, va a priorizar el gasto, va a hacer una estructura, ¿no? Y va a decir, mira, vamos a poder darte esto, lo otro, muy bien, al MINSA, ¿no? Al Ministerio de Salud, a los hospitales, le dice, mira, te vamos a dar estas camas UCI, estas mascarillas, en fin, todos los recursos que necesiten. Y una vez que ya tiene su formulación, se lo envía al Congreso. Tiene hasta el 30 de agosto para enviárselo al Congreso, ¿ya? Y el Congreso tiene que aprobarlo, ojo, tiene que aprobarlo, no es que pueda, pero todavía tiene para aprobarlo hasta noviembre, ¿ya? Tiene ahí varios meses, agosto, septiembre, octubre, unos 4 meses para aprobar esa formulación. ¿Y qué hacen todo ese tiempo? Ya, bueno, se pelean, pues, ¿no? Ya se pelean los congresistas entre sí, se pelean con el Ejecutivo, que hay que aumentar allá, hay que disminuir acá, que esto porque es de mi partido, en fin, ya discusiones políticas, técnicas se dan hasta que se aprueba. Tiene que aprobarse el presupuesto. Fíjense que todo esto ha sido planificado para el año siguiente. Esto suele empezar en abril, ya en abril suele empezar esto, ¿no? Y entonces para el siguiente año, porque la ejecución recién inicia el 1 de enero del siguiente año, ¿no? Entonces, ahí está la ejecución, es justamente la etapa en la cual ya se va gastando el dinero, ¿no? El Estado le lleva el agua, su bidón de agua a la oficina, ¿no? A la escuela profesional de física, no les va a llevar pues 12 bidones al comienzo del año, le llevará pues uno en enero, uno en febrero, todo está cronogramado, todo está según un calendario. Para su contrato docente también, ¿necesita cuándo? En febrero necesita hacer concurso, ya, en febrero le cae un presupuesto. En febrero y en agosto, ya en agosto también, muy bien. Y se va ejecutando el gasto público. Para esto hay diversas entidades como la Oficina de Supervisión de Contrataciones del Estado, está también la Contraloría General de la República, todos ellos ahí tienen que estar sacando su lupa y estar viendo, buscando ahí qué irregularidad hay, ¿no? A ver, ha sido direccionado, a ver, hubo concurso público y quedó desierto, y luego contrataron a alguien, ¿cómo así? ¿Cómo ha sido, no? A dedo, ¿cómo ha sido? Ya todo tiene que verificarse que tengan los títulos por lo menos, ¿no? Grados, títulos requeridos, requisitos mínimos, experiencia. Muy bien. Y finalmente se da la evaluación, ¿no? Se miden los objetivos, realmente se cumplió, se gastó todo el presupuesto, la universidad tal devolvió presupuesto, ¿no? Ha devuelto presupuesto al MEF. Ah, qué bien, ha ahorrado. No. Acá se debe dar respuesta, ¿no? Si no lo ha gastado, generalmente es porque ha habido una ineficiencia, ¿no? Todo su aparato burocrático no ha podido gestionar, no ha podido hacer las gestiones, organizar. Si existe una burocracia es justamente para que pueda gastar. Si se le destina un gasto es para que lo ejecute. Y si no lo logra es porque no ha sido eficiente. Entonces, de eso se encarga, de verificar eso, se encarga la contaduría. Ya no es la Contraloría, sino la contaduría. Muy bien. Esa es la quinta fase, fase 5. Y de acuerdo al resultado, bueno, acá tenemos un poquito sobre la cantidad, los montos de presupuesto público que ha habido, ¿no? Es de esperarse, ¿no? Que esté en crecimiento. Y en 2020 también creció, profesor. Claro, pues, en situación de emergencia, necesariamente tiene que haber crecido. Y dependiendo del resultado, ¿no? Si los ingresos son mayores a los gastos, hablaremos de un superávit fiscal, ¿no? En el caso de que haya un déficit fiscal, pues se recurre pues a alguna deuda, algo, se emite un bono a 100 años, por ejemplo, ¿no? Como ha ocurrido, y entonces se está en un déficit fiscal. Y aunque teóricamente es posible, es poco probable que estén exactamente iguales, ¿no? Ingresos y gastos, pero esto se le llamaría equilibrio fiscal. Para este año se han destinado, miren, casi 36.000 millones para la educación, 22.000 millones para la salud, y casi lo mismo para promoción del empleo. Alivio de la pobreza no es tanto, tampoco es muy poco, ¿no? Es que estamos en una situación todavía de rezago de pandemia, ¿no? Y ya viene la viruela también, profesor, también. Agricultura, menos, ¿no? Menos todavía. Ahí sí quizás haya más que preocuparse. Muy bien. Y veamos acá un poquito sobre la estructura. Vamos sobre la estructura del presupuesto público. Tenemos ingresos y gastos, como vemos aquí,
¿no? De ahí, de ingresos y egresos, justamente de ahí es que va a sacarse de esta diferencia, ¿no? Vamos a evaluar si es mayor a 0, si es menor a 0, o si es igual a 0. Entonces tenemos, por ejemplo, ingresos corrientes, ¿no? Dentro de los cuales están los tributarios, por ejemplo, aquí están los ingresos tributarios, ¿no? Todo lo que hemos visto de tributos es una partecita nomás de los ingresos. Y todavía hay ingresos corrientes no tributarios. Por ejemplo, las multas, ¿no? Ahí está, ingresos corrientes no tributarios. También hay ingresos de capital, ¿ya? Que quiere decir, por ejemplo, cuando el Estado privatiza alguna empresa, obviamente va a cobrar algo, ¿no? Cuando Fujimori vendió Telefónica, ahí hubo ingreso de capital. Pero fue poquito, profesor, claro, ¿no? Lo vendió a un valor menor al edificio, a solamente el edificio menor todavía, a un menor valor. Bueno, es un ingreso de capital, ¿no? Cuando se privatiza una empresa del Estado. Ingreso por financiamiento también, ¿no? Claro, si es que el Estado necesita pues emitir un bono, pedirse un préstamo, bueno, va a haber un ingreso por financiamiento. Ingreso por transferencia, si hay un determinado incidente como sismo, el sismo de Pisco, por ejemplo, del 7.9, ¿no? Del 2007, empezaron a llegar, ¿no? Donaciones, a esas son transferencias, que tienen que estar también bien fiscalizadas. No solo eso, también remesas. Perdón. Acá simplemente donaciones, con donaciones de deuda, ¿no? Todo eso va a constituir los ingresos del presupuesto público. Ojo, porque es del presupuesto público. ¿Qué más? En cuanto a los egresos, también tenemos egresos corrientes, como, por ejemplo, las compras en bienes de consumo del Estado, ¿no? Salarios de docentes, salarios de médicos, enfermeras, bienes de consumo, mascarillas para las enfermeras, para los médicos. También tenemos egresos de capital, ¿no? Ya acá sería al revés, ¿no? No para privatizar alguna empresa, sino más bien para estatizarla de repente, ¿no? Obviamente se le tiene que indemnizar a la empresa, no se le bota dos patadas y ya está, sino que se le tendrá que pagar algo, ¿no? Que suele ser mal visto, ¿no? Suele ser mal visto una estatización de una empresa porque el Estado no va a ser tan bondadoso, suele ser autoritario, ¿no? Bueno, en fin, es otro debate muy amplio. Pero es necesario, profesor. Eventualmente quizás lo sea. Muy bien. Y también tenemos pagos de servicio de la deuda, ¿no? O sea, ¿qué es cosa de servicio de la deuda? El interés, ¿no? El interés de los bonos que hemos emitido, ¿no? Los préstamos que hemos solicitado. Muy bien, si acceden, si nos dan el préstamo, vamos a tener que pagar un interés. Ese es el servicio de la deuda. Y listo. A ver, no hay ningún mensaje por aquí. Negativo. Muy bien. Sáquenle captura de pantalla a sus claves, jóvenes. Ahí está. Si hubiera alguna duda, también la pueden formular ahora. Si no, no hay ningún problema. Ahorita, este domingo, creo que van a tener examen parcial, ¿no? ¿Verdad? Bueno, eso ya es, las preguntas que se plantean en el examen parcial son de la OCAT propiamente, de la Oficina de Admisión, o sea, Oficina Central de Admisión. Así que prepárense bien, estudien todos los temas y que les vaya lo mejor posible. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente lunes. Chau, chau. Sí.